Buenos días, autoridades presentes, señor Intendente, miembros del Consejo Directivo, Deliberante, perdón, miembros del Tribunal de Cuentas, fuerzas activas, colegios, padre cura párroco, autoridades, instituciones intermedias. Muchas gracias por este homenaje, muchas gracias por darnos esta oportunidad nuevamente de estar con ustedes y de dar la posibilidad de hacer algunas reflexiones. Algo que decía recién la licenciada Andrea Chape, veía de que nosotros tuvimos como dos etapas. Una etapa de la guerra, una etapa donde fue muy difícil encontrarse y pelear. Éramos jóvenes. Y esta mañana cuando me estaba cambiando para venir acá al acto, pensaba cómo voy a venir. Y yo decía, con saco y corbata, y podría ser, pero también podría ser con una campera, ¿no? Una campera como sin ser de este color, era la que teníamos en Malvinas, ¿sí? Una campera que era la que nos abrigaba. Una campera que para nosotros era la salvación ante el lugar tan frío, donde llegamos a tener nieve y temperaturas de 20 grados bajo cero, donde mi función era de mantener las comunicaciones y donde justamente nosotros que manteníamos las comunicaciones nos denominaban comando en comunicaciones. Hoy comando es otra cosa, en aquel momento era tener una especialidad, y una especialidad que uno había adquirido porque había ido al colegio, porque había podido aprender en un colegio de oficio, en un colegio técnico, en un colegio donde nos dio esa oportunidad. Y cada uno ponía su rol de combate. O sea, lo mejor que tenía, lo mejor que había aprendido hasta esos 18 o en mi caso 19 años, porque un colegio técnico implicaba tener un año más de colegio y de especialidad, y al cual yo tuve que pedir prórroga, como muchos de mis compañeros, para poder hacer el servicio militar. Esa prórroga era un permiso que se otorgaba, pero sabíamos que si pedíamos la prórroga ya estábamos incorporados. Nosotros nos fuimos a Malvinas los primeros días, somos varios los que estamos acá del Regimiento 8 de Infantería, en distintos roles. También hay suboficiales, hay oficiales que también cumplieron con su rol. Y el año pasado, aproximadamente en noviembre, nos pudimos encontrar justamente de ese sector, de esa compañía de comunicaciones, nos pudimos encontrar, no todos, una parte de los que estamos más activos. Algunos ya se fueron, no en Malvinas, sino en la posguerra. Otros no pudieron venir, pero fue un momento importante, un momento clave, sí, fuerte para nosotros. Había que reencontrarse después de 39 años. Había que escuchar a los que nos habían sido nuestros superiores. Ellos nos tenían que escuchar a nosotros. Cuáles habían sido nuestras demandas o cuáles habían sido nuestras inquietudes. Y había mucho que hablar. Había mucho que comprender. Había mucho que perdonar. Había mucho que entender. Cómo se dieron las cosas. Cómo se dio el momento. Cómo lo vivimos. Cómo lo pasamos. Cómo ellos desde su formación trataban de sobrellevarlo. Creo que fue un momento fuerte. Fuerte para todos nosotros, que de pronto lo veíamos desde una cara de la moneda y había que ver también la otra, cuáles eran las órdenes que ellos tenían que acatar.
y todo el conflicto, todo lo que vivimos, ¿no? Y podernos encontrar en un gran abrazo. Y bueno, eso ayuda a veces a curar nuestras heridas. Una instancia que empezamos a vivir nosotros después que terminamos la guerra, en ese 14 de junio, después de esos 74 días que tuvimos en la situación de combate. Digo situación de combate porque cada uno vivió distintas instancias, pero cuando volvimos, tuvimos que volver a luchar, a buscar a nuestros seres queridos, volver a reinsertarnos en la sociedad. No fue fácil. Fue un momento bastante difícil y un momento donde tenemos que agradecer a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hermanos que nos bancaron con toda esa incertidumbre que veníamos de una guerra, con toda esa adolescencia que nosotros teníamos en ese momento, con toda esa rebeldía, con todas esas ganas de vivir, con todas esas ganas de seguir. Y nos encontramos donde a veces las puertas estaban cerradas y donde tuvimos que empezar a golpear muchas puertas, muchos lugares, muchas cosas tuvimos que hacer. Y seguimos haciendo. Y seguimos haciendo y seguimos luchando. Y en mi caso en particular, tuve la oportunidad de estar en una marcha frente al PAMI en Buenos Aires, solicitando algo muy preciado, algo que no tiene valor, y que es la salud, y que es muy fuerte, y al cual nosotros muchos años aportamos en ese lugar, y hoy tenemos problemas donde la atención no es la que correspondería de acuerdo a las necesidades que tenemos. Muchos compañeros nos dejaron en la pandemia y nos dejaron a veces por lo severo de la enfermedad y a veces porque la atención no era la necesaria o no era la que nos requería a nosotros. Entonces, esa lucha todavía continúa, esa lucha todavía está. En Buenos Aires me encontraba con una persona muy afecto mía y me dice: loco, no lo puedo creer, 40 años, pasó una vida, más de uno de ustedes no tiene 40 años y sin embargo todavía siguen luchando, todavía casi con 60 años la siguen peleando, todavía siguen mostrando que están vivos. Y digo, qué bárbaro, qué reflexión. Veía ayer en otros actos otras cosas a medida que iba en los colegios en estos 40 años hablando, y me cabía una reflexión muy grande. Claro, estamos grandes, claro, pasaron 40 años, y claro, nosotros tenemos que dejar un legado donde no vamos a estar siempre, pero son ustedes chicos, ustedes son los que van a poder seguir reclamando por nuestras tierras, por nuestro territorio. Son ustedes los que van a poder decir o atestiguar: yo conocí a un veterano de Malvinas. No fue una guerra de hace 200 años, fue una guerra de ahora, de hace 40 años. Son ustedes los que, por medio de toda esta nueva comprensión, de toda esta nueva democracia, justamente por lo que decía antes, por medio de la comprensión, por medio de la escucha, por medio del habla, por el medio del entendimiento, por medio de
a entender al otro, van a encontrar la forma. No es más la forma de una manera bélica. A mí me cabía una reflexión muy grande, cómo podía ser que entre Rusia y Ucrania, o Rusia invadiera a un país, o un país invadiera a otro, como si fuera en la Edad Media. ¿Cuándo vamos a evolucionar como seres humanos? ¿Cuándo vamos a aprender a tratar de entender y de evolucionar sin llegar justamente a los enfrentamientos bélicos? Y yo digo sí, la forma es escucharnos, es comprendernos, es hablar, es comprender, es querernos, ¿sí? Es abrir los brazos, no cerrarlos, ¿sí? Y yo creo que en la medida que tracemos ese objetivo de lograr nuestras Malvinas, creo que lo vamos a conseguir. Ojalá lo consiguiéramos estando nosotros, pero quizás no, y quizás sean ustedes, y sean ustedes los que se sienten orgullosos de haber recuperado nuestro territorio. Muchas gracias a todos, a nuestros familiares, y muchas gracias a las autoridades que están aquí presentes de todos los pueblos. A continuación, en nombre del Estado Municipal, deja su reflexión el secretario de Salud, Dr. Fabio Benítez.